En el lujo de San Isidro, el silencio valía millones. Dos niños atrapados en un trauma de 3 años y un padre desesperado. Pero, ¿qué pasa cuando la persona más simple rompe un silencio que ni toda la fortuna del mundo pudo tocar? Quédense, porque esta historia es un milagro. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Apache Narrador de Emociones. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia. Y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los niños de apenas 5 años vivían en completo silencio hacía 3 años. Ningún médico conseguía explicar por qué los hijos del millonario, Marco Valdés, simplemente se rehusaban a hablar. Pero cuando una joven limpiadora entró en la mansión, algo imposible sucedió. En su primer día de trabajo, las primeras palabras salieron de la boca de los niños. ¿Qué tenía de especial esta mujer? Simple que ni toda la fortuna del mundo pudo proporcionar. La verdad detrás de este misterio te dejará sin palabras. La mansión en San Isidro, en Buenos Aires, con sus 5.000 metros cuadrados, piscina olímpica y jardines impecables, escondía la peor pesadilla de un padre. Marco Valdés, a sus 35 años, había construido un imperio en el grupo Cúspide Financiera. Sus oficinas esparcidas por la ciudad generaban millones mensualmente, pero todo ese dinero no podía comprar lo que él más deseaba. Oír la voz de sus hijos, Iker y Hugo, gemelos idénticos de apenas 5 años, vivían como pequeños fantasmas por los corredores de mármol de la casa. Hacía exactamente 3 años y 2 meses. Ellos presenciaron algo que ningún niño debería ver. Su madre, Silvana, resbaló en la escalera de mármol mojada mientras bajaba a buscarlos a la habitación. El ruido de su cuerpo cayendo, la sangre esparciéndose por el suelo blanco, los ojos sin vida, mirándolos directamente a ellos. Todo eso se grabó para siempre en sus mentes infantiles. Desde aquel día, ninguna palabra, ningún susurro, ni siquiera un llanto audible. Marco gastó fortunas intentando devolverles la voz a sus hijos. El doctor Roberto Castro, el psiquiatra infantil más renombrado del país, visitaba la casa 3 veces por semana. Terapeutas extranjeros venían mensualmente para sesiones especializadas. Neurólogos hicieron todos los exámenes posibles. El diagnóstico era siempre el mismo: trauma psicológico severo con mutismo selectivo extremo. Los niños se comunicaban solo a través de gestos básicos. Señalaban la comida cuando tenían hambre, movían la cabeza para sí o no, pero sus voces permanecían atrapadas en algún lugar profundo e inaccesible. Marco llegaba a casa todas las noches, esperando oír un papá, un hola, cualquier sonido que indicara que sus hijos estaban volviendo a él, pero el silencio era ensordecedor. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y juegos, ahora parecía un museo. Los empleados hablaban en susurros. Incluso los pasos eran cuidadosamente amortiguados para no perturbar el ambiente melancólico que se había instalado. Marco estaba perdiendo la esperanza cuando su secretaria, doña Laura, sugirió contratar a una nueva empleada de limpieza. La anterior había renunciado. Dijo que no soportaba la tristeza de la casa. Fue así como el nombre de Daniela Ríos llegó hasta él. Una mujer de 28 años, viuda, con referencias impecables de trabajo en otras residencias. Marco ni siquiera la entrevistó personalmente. Estaba demasiado ocupado, intentando salvar a su grupo Cúspide Financiera de una crisis financiera, mientras lidiaba con la culpa constante de no poder ayudar a sus propios hijos. Aquella mañana de martes, Marco salió temprano para una reunión importante. Iker y Hugo tomaron café en silencio como siempre, sentados a la mesa de caoba de la cocina. Sus niñeras, mujeres experimentadas y cariñosas, intentaban hablar con ellos, pero solo recibían miradas vacías como respuesta. Los niños pasarían otro día jugando en silencio en su habitación, armando rompecabezas o dibujando figuras sin sentido. Era un día como cualquier otro, en la mansión de los Valdés, un día donde el silencio reinaba absoluto y la esperanza parecía cada vez más distante. Pero a las 9 de la mañana, cuando Daniela Ríos cruzó el portón dorado de la propiedad,
cargando solo un pequeño bolso con material de limpieza y el corazón, lleno de sus propias cicatrices. No tenía idea de que estaba a punto de romper 3 años de silencio con solo su presencia. Los gemelos tampoco sabían que aquella sería la mañana en que sus voces finalmente encontrarían el camino de vuelta a casa. Daniela Ríos se detuvo frente al imponente portón, se arregló el uniforme sencillo y respiró profundamente. A sus 28 años, llevaba en los ojos la marca profunda de quien conocía el dolor íntimo de la pérdida. Hace 2 años, un accidente de tránsito le robó no solo a su amado esposo, sino también a la bebé que crecía en su vientre, una niña que ella ya había elegido llamar Milagros. Desde entonces, Daniela sobrevivía trabajando como limpiadora en casas de familias ricas. Era un trabajo honesto que la mantenía lo suficientemente ocupada para no hundirse completamente en la depresión, pero lo bastante solitario para que ella procesara su dolor en silencio. Las deudas hospitalarias y del funeral todavía pesaban sobre sus hombros, pero nunca se quejaba. Trabajar en medio del lujo ajeno no le molestaba. De hecho, lo prefería a la soledad sofocante de su pequeño apartamento en La Matanza. Doña Laura, la secretaria de Marco, la recibió en la entrada lateral de la mansión. Una mujer de mediana edad, eficiente y un poco seria, que pronto explicó las reglas de la casa. Daniela, esta es una residencia especial. El señor Marco tiene 2 hijos gemelos, Iker y Hugo. Pasaron por un trauma hace algunos años y no hablan absolutamente nada. Es importante que mantengas la casa silenciosa y evites hacer ruidos innecesarios. Los niños son muy sensibles. Daniela asintió, comprendiendo de inmediato. Ella misma conocía el peso del silencio. Había pasado meses sin poder pronunciar el nombre de su esposo muerto. ¿Están bien de salud? ¿Juegan normalmente?, preguntó Daniela con genuina preocupación. Físicamente están perfectos, pero emocionalmente, doña Laura suspiró. Son como pequeños fantasmas, muy educados, muy callados, pero es como si parte de ellos hubiera muerto junto con su madre. Daniela sintió un nudo en el corazón. Ella conocía bien esa sensación. Doña Laura la condujo por las habitaciones de la mansión, explicándole la rutina de limpieza. Sala de estar con techo de doble altura, biblioteca con miles de libros, despacho con vista al jardín, cocina gourmet que parecía más un restaurante. Todo era impecable, lujoso, pero extrañamente frío. Parecía más un museo que una casa donde vivían niños. ¿Y dónde están los niños ahora?, preguntó Daniela mientras organizaba sus productos de limpieza. En su habitación, en el 2º piso, pasan la mayor parte del tiempo allí. Rara vez bajan, excepto para las comidas. Puedes empezar limpiando la sala de estar. Probablemente ni siquiera notarán tu presencia, pero doña Laura se equivocaba. Mientras Daniela comenzaba a aspirar la alfombra persa de la sala, pequeños pasos descalzos bajaron la escalera de mármol. Iker y Hugo aparecieron en la entrada de la sala, vistiendo pijamas iguales azul marino. Eran absolutamente idénticos, cabellos castaños rizados, ojos verdes como los de su padre, pero con una expresión de tristeza que partía el corazón. Daniela apagó la aspiradora cuando los vio. «Hola, queridos», dijo suavemente, agachándose para quedar a su altura. «Soy Daniela. Vine a ayudar a cuidar su casa». Los niños la observaron en silencio, pero había algo diferente en sus ojos. Una curiosidad que no demostraban hacía mucho tiempo. Daniela sonrió y volvió al trabajo, canturreando bajito una nana que solía cantar para la bebé en su vientre. Era una melodía dulce, casi susurrada, que hablaba sobre ángeles que cuidan a los niños mientras duermen. Iker dio un paso adelante, luego otro. Hugo lo siguió. Se sentaron en el sofá, observando cada movimiento de Daniela. Ella limpiaba los muebles con cuidado, hablando sola como si fueran viejos amigos. «Vaya, qué casa tan hermosa tienen. Apuesto a que es muy divertido jugar aquí. ¿Les gustan los rompecabezas? A mí me encantaban cuando era pequeña». Mientras ella hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder.
Iker, que hacía 3 años no demostraba interés por nada, se levantó del sofá y caminó hasta donde Daniela estaba limpiando una mesa de centro. Tomó un pañito que se había caído y se lo tendió. Daniela recibió el paño con una sonrisa radiante. «Gracias, Iker. Eres muy amable». El niño abrió los ojos. ¿Cómo sabía su nombre? Doña Laura se lo había dicho. Pero para Iker fue como si ella lo conociera desde siempre. Hugo también se levantó y comenzó a seguir a Daniela por la sala. Cuando ella se dirigió al estante para limpiar los libros, él corrió hasta allí y señaló un libro de cuentos de hadas. «Ah, ¿te gustan las historias?», preguntó Daniela tomando el libro. «Era mi favorito también», casi mencionó a su esposo, pero se contuvo. Aquel momento era sobre ellos. Daniela se sentó en el suelo y abrió el libro. Los gemelos se acercaron inmediatamente, sentándose uno a cada lado de ella. Comenzó a contar la historia de Rapunzel, usando voces diferentes para cada personaje, haciendo gestos dramáticos que provocaron las primeras sonrisas genuinas de los niños en 3 años. Cuando llegó a la parte donde el príncipe finalmente encuentra a Rapunzel y la libera con su amor, Iker apoyó la cabeza en el brazo de Daniela. Hugo hizo lo mismo del otro lado y entonces el milagro sucedió. Hugo, mirando a Daniela con los ojos llenos de lágrimas que no derramaba hacía años, susurró una palabra que resonó por la sala silenciosa como un trueno. «¡Mamá!». Daniela sintió que el corazón se le detenía. Iker, viendo la reacción de su hermano, repitió la palabra más fuerte. «¡Mamá! ¿Volviste, mamá?». En el despacho del segundo piso, Marco Valdés estaba en una videoconferencia cuando oyó algo que lo hizo tirar el teléfono. Voces de niños, voces de sus hijos. Corrió escaleras abajo, como un loco, siguiendo el sonido que no oía hacía 3 años. Cuando llegó a la sala de estar, encontró la escena más hermosa y devastadora de su vida. Sus hijos estaban hablando, estaban llorando, estaban vivos nuevamente. Y todo por culpa de una mujer simple sentada en el suelo, que los abrazaba como si fueran los hijos que ella nunca tuvo la oportunidad de criar. Marco se quedó paralizado en la entrada de la sala, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el encanto de aquel momento imposible. Sus piernas temblaban no de miedo, sino de una emoción tan intensa que amenazaba con dominarlo por completo. Hacía 3 años que soñaba con este momento. Imaginaba cómo sería oír nuevamente las voces de sus hijos. Pero en su imaginación, ellos corrían hacia él, gritando «¡Papá!». En cambio, estaban llamando mamá a una desconocida. Y extrañamente eso no lo hirió. Era como si sus instintos paternos reconocieran que aquella mujer había logrado algo que ni toda su fortuna había proporcionado. Daniela levantó los ojos y lo vio parado allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Inmediatamente intentó levantarse avergonzada, pero Iker y Hugo se aferraron a ella con fuerza. «Por favor», dijo Marco con la voz quebrada. «Pare, ellos están hablando». «¡Papá!», les gritó Iker corriendo hasta Marco. «Daniela regresó. Mamá regresó para cuidarnos». Marco se arrodilló y abrazó a su hijo, sintiendo el pequeño cuerpo temblar de emoción. Hugo también corrió hacia él, pero no soltaba la mano de Daniela. «¿Papá, la trajiste de vuelta?», y preguntó Hugo con los ojos brillando de esperanza. «Estaba contando el cuento que nos contaba mamá». Marco miró a Daniela, que estaba claramente confundida y emocionada. Ella no tenía idea del impacto que había causado en aquella familia. «Daniela», dijo él, intentando controlar la voz, «no sé cómo agradecerte. En 3 años, docenas de profesionales lo intentaron, y tú en el primer día...». «No entiendo», susurró. «Me llamaron mamá. Yo solo hice lo que sentí que debía hacer». Iker tiró de la mano de Daniela, llevándola hasta Marco. «Papá, ¿va a vivir aquí con nosotros? ¿Será nuestra nueva mamá?». La pregunta inocente creó un silencio incómodo. Marco no sabía cómo explicar a niños de 5 años los complejos sentimientos de los adultos. Daniela se puso roja sin saber qué decir. «Niños», comenzó Marco cuidadosamente. «Daniela trabaja aquí. Vino a ayudar a cuidar la casa. Pero cuenta historias, igual que mamá», insistió Hugo. «Y huele igual».
Daniela frunció el ceño. ¿Cómo que huele igual? Mamá olía a flores y abrazo, explicó Iker con la lógica simple de los niños. Tú también. Marcos se dio cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo allí. En los días siguientes, él pasó a observar las interacciones entre Daniela y los niños con fascinación creciente. Era como si ella tuviera una conexión intuitiva con ellos, que iba más allá de la explicación racional. Cada mañana, incluso antes de que ella llegara, Iker y Hugo se posicionaban en la ventana de la sala, esperando verla cruzar el jardín. Cuando ella aparecía, corrían escaleras abajo para recibirla en la puerta. Durante todo el tiempo que ella trabajaba, la seguían, conversando incesantemente sobre todo y nada. «Daniela, ¿sabes hacer castillos de arena? Daniela, ¿te gusta el helado de chocolate? Daniela, ¿te irás cuando oscurezca?» Esta última pregunta siempre venía cargada de ansiedad. Daniela aprendió a tranquilizarlos, explicando que volvería al día siguiente, siempre volvería. Marco comenzó a trabajar desde casa más frecuentemente, oficialmente para acompañar el progreso de sus hijos, pero secretamente porque quería observar a Daniela. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. Era bonita, sí, pero no de una forma obvia. Era la belleza serena de quien conocía el dolor y había aprendido a convivir con él sin volverse amarga. Ella trataba a sus hijos con una naturalidad maternal que lo conmovía. No había vacilación en sus gestos, ninguna tentativa forzada de conquistarlos. Era como si ella siempre hubiera sido parte de aquella familia. Una tarde, Marco la encontró en el jardín con los niños. Habían montado una especie de picnic en el césped, usando una sábana vieja y bocadillos que ella había preparado en la cocina. Iker y Hugo se reían de algo que ella había contado, un sonido que Marco pensó que nunca más oiría. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó él. «Claro». «Papá», respondió Hugo. Daniela estaba contando cuando era pequeña y vivía en una casa con un patio lleno de gallinas. Marco se sentó en la sábana, observando cómo Daniela se puso un poco tensa con su presencia. Ella aún mantenía una distancia respetuosa, recordando siempre que era solo una empleada. «Daniela», dijo él suavemente, «quiero que sepas que has transformado esta casa. Mis hijos están vivos nuevamente por tu culpa». Ella bajó los ojos avergonzada. «Son niños especiales. Solo necesitaban a alguien que entendiera su silencio. ¿Y tú lo entiendes?» Daniela miró a Iker y Hugo, que jugaban con pequeñas flores que habían recogido. «Yo también estuve en silencio durante mucho tiempo», admitió. «Cuando perdemos a alguien que amamos, a veces las palabras simplemente desaparecen. Ellos solo necesitaban tiempo y a alguien que no tuviera prisa por oírlos». Marco sintió que algo se movía en su pecho. Era más que gratitud, era reconocimiento. Daniela había curado a sus hijos curándose a sí misma. Esa noche, después de que Daniela se fue, los gemelos hicieron algo que no hacían hacía 3 años. Le pidieron a Marco que contara una historia a la hora de dormir. «Papá», dijo Iker acurrucado en su cama, «Daniela será siempre nuestra amiga». «Espero que sí, hijo». Hugo soñó que ella era nuestra mamá de verdad, confió Iker. «Yo también tuve ese sueño». Marco sintió un nudo en el corazón. «¿Y a ustedes les gustaría que ella lo fuera?» Los 2 niños asintieron vigorosamente. «Entonces ella sería la mamá que nos cuida. Y nuestra primera mamá sería el ángel que la protege a ella también», explicó Hugo con la sabiduría simple de los niños. Marco besó las frentes de sus hijos, sabiendo que aquella conversación lo cambiaría todo, porque él mismo estaba comenzando a alimentar el mismo sueño imposible que ellos. Daniela Ríos había llegado como una empleada, pero se estaba convirtiendo en el corazón de aquella familia. Y Marco se estaba enamorando no solo de ella, sino de la mujer extraordinaria que había devuelto la vida a sus hijos y, sin saberlo, le estaba devolviendo la vida a él también. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Apache Narrador de Emociones. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.
3 meses habían pasado desde la llegada de Daniela y la transformación en la familia. Valdés era imposible de ignorar. Iker y Hugo no solo volvieron a hablar, sino que se convirtieron en los niños más comunicativos que Marco jamás había conocido. Contaban historias elaboradas sobre sus dibujos, hacían preguntas incansables sobre todo lo que veían, reían a carcajadas durante los juegos. La casa, que durante años solo resonó en silencio, ahora vibraba con energía infantil. Marco comenzó a inventar excusas para quedarse más tiempo en casa. Reuniones que podrían ser por teléfono se convirtieron en videoconferencias, en el despacho doméstico. Viajes de negocios fueron cancelados o pospuestos. Él quería estar presente para presenciar cada momento de esa resurrección familiar. Y no eran solo los niños quienes lo atraían a casa, era Daniela. Observarla se había convertido en su pasatiempo secreto favorito. La manera delicada en que ella doblaba la ropa de los niños, canturreando bajito. Cómo sus ojos brillaban cuando Iker y Hugo corrían a abrazarla todos los días. La forma en que sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro cuando los niños contaban sus aventuras imaginarias. Marco se dio cuenta de que se estaba enamorando el día que la encontró, llorando en el jardín. Era una tarde de sábado. Los niños estaban durmiendo una siesta después de un almuerzo abundante y Daniela aprovechaba para regar las plantas. Marco salió del despacho para buscarla. Quería invitarla a cenar con ellos, romper un poco la formalidad que aún existía entre patrón y empleada. Pero cuando la vio sentada en el banco de piedra cerca de los rosales, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, sintió el pecho apretarse de una forma que no experimentaba hacía años. «Daniela, ¿qué pasó?». Ella se asustó, secándose rápidamente las lágrimas. «Disculpe, señor Marco, no debería estar aquí. Yo solo, por favor». Él se sentó a su lado. «Llámame solo Marco, y puedes quedarte donde quieras. Esta casa es tuya también». Daniela lo miró con sorpresa. «Solo soy la empleada». «No», Marco la interrumpió suavemente. «Eres mucho más que eso. Eres la persona que trajo a mis hijos de vuelta a la vida. Eres demasiado importante para ser solo una empleada». Se quedaron en silencio por un momento. Daniela jugaba con sus manos, luchando claramente contra algún sentimiento interno. «Hoy es el cumpleaños de mi esposo», confesó finalmente. «Hoy cumpliría 30 años, y nuestra bebé, nuestra niña, cumpliría 2 años la próxima semana». Marco sintió como si alguien hubiera perforado su corazón. Daniela no lo sabía. «Lo siento mucho. Durante 2 años este día era insoportable. Me quedaba en cama, incapaz de funcionar. Pero hoy», ella levantó los ojos hacia él, «hoy conseguí levantarme porque sabía que Iker y Hugo me estaban esperando. Ellos me dieron una razón para seguir viviendo. ¿Y ellos te trajeron a nosotros exactamente cuando te necesitábamos?», respondió Marco. «¿No crees que esto es más que una coincidencia?». Daniela lo encaró con una intensidad que lo hizo olvidarse de respirar. «Marco, necesito contarte algo. Yo amo a tus hijos como si fueran míos. Sé que no tengo el derecho. Sé que solo soy...». «Para», dijo él tomando suavemente sus manos. «Tienes todo el derecho. Ellos también te aman. Y yo...». Marco se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesar algo que lo cambiaría todo. «¿Y tú?», susurró Daniela. «Yo también te amo», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad brutal. «Como mujer, como madre de mis hijos, como la persona que nos salvó de una vida entera de silencio». Daniela comenzó a llorar nuevamente, pero ahora eran lágrimas de alivio. «Pensé que estaba loca por sentir esto. Pensé que estaba traicionando la memoria de mi esposo al enamorarme de nuevo». Marco la acercó más. «Amar de nuevo no. Traiciona a quien perdimos. Honra la capacidad que ellos nos dieron de amar». Estaban a punto de besarse cuando una voz gélida cortó el momento como una cuchilla. «Marco, ¿qué significa esto?». Doña Carmen, la madre de Marco, estaba parada en la entrada del jardín con una expresión de horror e indignación. A sus 60 años era una mujer imponente, acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida familiar con mano de hierro.
Marco y Daniela se apartaron rápidamente, pero era demasiado tarde. Madre, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Doña Carmen se acercó con pasos furiosos. ¿Explicar cómo mi hijo se está comportando como un adolescente con una empleada? Señora Carmen, comenzó Daniela levantándose respetuosamente. Comprendo su preocupación, pero tú no comprendes nada, la cortó doña Carmen fríamente. Eres una aprovechadora que se infiltró en esta familia, aprovechando la vulnerabilidad de los niños. Quiere tu dinero, obvio. Daniela palideció como si le hubieran dado una bofetada. Yo nunca jamás pensé en el dinero de Marco. Claro que no, se rió doña Carmen amargamente. Qué coincidencia que una viuda endeudada se enamorara justo del millonario viudo. Qué romántico. ¡Basta!, le gritó Marco. Daniela, entra en la casa. Necesito hablar con mi madre. Pero el daño ya estaba hecho. Daniela tenía el rostro ardiendo de humillación, lágrimas de dolor corriendo sin control. Quizás su madre tenga razón, susurró. Quizás me ilusioné pensando que merecía una familia nuevamente. Corrió hacia el interior de la casa, tomó sus cosas y se fue, ignorando los gritos de Iker y Hugo, que la llamaban desde la ventana. Marco enfrentó a su madre con una furia que ella nunca había visto antes. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo con voz peligrosamente baja. «Te salvé de cometer el mayor error de tu vida». «No», respondió Marco. «Acabas de causar el mayor error de mi vida. Daniela es la mujer que amo y la madre que mis hijos eligieron, y tú la expulsaste de nuestra casa con tus acusaciones crueles». Pero era demasiado tarde. Daniela ya había desaparecido por la calle, cargando su corazón roto y su dignidad hecha jirones. Y dentro de la casa, Iker y Hugo comenzaron a gritar por ella, sin entender por qué la mujer que consideraban su madre se había ido tan de repente. El silencio volvió a la mansión de los Valdés, pero esta vez fue un silencio aún más devastador, porque ahora sabían exactamente lo que habían perdido. La primera noche sin Daniela fue una pesadilla. Iker y Hugo se negaron a cenar. Lloraron hasta dormirse exhaustos y se despertaron varias veces preguntando cuándo volvería. Marco pasó la madrugada entera intentando explicar a niños de 5 años conceptos que él mismo no conseguía comprender. Cómo el orgullo y el prejuicio podían destruir la felicidad de una familia entera. «Papá, a Daniela ya no le gustamos», preguntó Iker por 10ª vez con los ojos rojos de tanto llorar. «Claro que sí, hijo, mucho». «Entonces, ¿por qué se fue?». Marco no supo responder. ¿Cómo explicar que su propia madre había herido mortalmente a la mujer que amaban? Al segundo día, los niños se declararon en huelga. Se negaron a comer cualquier cosa que no fuera preparada por Daniela. No querían que nadie más los bañara o les contara historias. Se quedaban sentados en la ventana de la sala esperando verla aparecer en el jardín. Marco intentó llamarla docenas de veces, pero el teléfono iba directamente al buzón de voz. Fue hasta la dirección que tenía en su ficha de registro. Pero los vecinos dijeron que ella había salido temprano con una pequeña maleta y no había regresado. «Ay, Dios mío», murmuró Marco para sí mismo. «Se mudó, huyó de nosotros». Al tercer día, la situación se volvió crítica. Iker y Hugo dejaron de alimentarse por completo. Solo bebían agua y pasaban el día entero llorando por su mamá Daniela. El Dr. Roberto Castro vino a examinarlos y dio un veredicto devastador. «Marco, están entrando en depresión infantil severa. Si no resolvemos esto rápidamente, puede haber graves consecuencias físicas». «¿Dónde está la mujer a la que están llamando?». «Se fue». «Entonces tienes que traerla de vuelta inmediatamente». Fue en ese momento que Marco descubrió la extensión de la traición de su madre. Mientras revolvía los papeles del despacho, buscando alguna pista sobre el paradero de Daniela, encontró un informe de investigación privada en su mesa, un dossier completo sobre sus finanzas, registros de empleo, incluso detalles sobre la muerte de su esposo. Doña Carmen había contratado detectives para investigar a Daniela. Desde el primer mes de trabajo, Marco leyó el informe con horror creciente. Las deudas de Daniela eran reales, pero todas relacionadas con tratamientos médicos de su esposo, antes de su muerte y costos del funeral. Había vendido la casa, los muebles,
incluso la alianza de matrimonio para saldar las deudas. Los empleos anteriores tenían referencias elogiosas, patrones describiéndola como honesta, dedicada, persona de familia. Al final del informe había una anotación manuscrita del investigador. Sujeto presenta carácter íntegro. Motivación financiera improbable. Dado el historial de comportamiento ético. Recomendación, investigación innecesaria. Marco sintió náuseas. Su madre había encargado un dossier completo de una mujer inocente para destruirla con acusaciones infundadas. La confrontó esa misma tarde. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo puedes investigar a Daniela a escondidas? Doña Carmen estaba impasible. Yo protegí a mi familia. Esa mujer era un riesgo. ¿Riesgo de qué? De darnos amor, de curar a mis hijos, de hacerme feliz de nuevo. Riesgo de ser una cazafortunas. ¿No ves que lo calculó todo? ¿Conquistó a los niños primero para llegar a ti? Marco tiró el informe sobre la mesa con fuerza. ¿Leíste esto? ¿Leíste lo que tus propios detectives concluyeron? Daniela es una mujer íntegra que perdió todo en la vida y estaba reconstruyendo su dignidad a través del... No terminó la frase. Corrió escaleras arriba y encontró a Iker y Hugo abrazados en la cama, llorando de forma desesperada. «Papá», sollozó Iker, «¿Daniela murió igual que mamá?» «No, hijo, no murió». «Entonces, ¿por qué no vuelve?», preguntó Hugo. «¿Hicimos algo malo?» Marco se sentó en la cama y abrazó a los dos niños. «Ustedes no hicieron nada malo. Nada». La abuela Carmen le dijo cosas malas a Daniela y ella se puso muy triste. «¿La abuela es mala?», preguntó Iker con una sinceridad brutal. Marco escogió sus palabras cuidadosamente. «La abuela los ama. Pero a veces los adultos hacen cosas malas cuando están con miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de perder a las personas que aman. Hugo pensó por un momento. «Pero Daniela no te iba a quitar de nosotros, papá. Se iba a quedar con todos nosotros». La sabiduría simple de los niños golpeó a Marco como un rayo. Ellos habían comprendido algo que su madre, con toda su educación y experiencia de vida, no conseguía ver. El amor verdadero multiplica, no divide. Al cuarto día sin Daniela, Marco recibió una llamada que lo cambió todo. «Señor Valdés, le hablamos del Hospital Austral, una paciente nuestra. Daniela Ríos lo tiene a usted listado como contacto de emergencia. Ingresó anoche en estado grave». Marco sintió el pánico tomar cuenta de su pecho. Daniela había intentado acabar con su vida. La pérdida de la familia que había construido y que consideraba suya, sumado al trauma anterior de la pérdida de su esposo e hija, fue demasiado para su estructura psicológica. ¿Estará bien físicamente? Sí, emocionalmente, depende. Necesita una razón fuerte para luchar, algo o alguien que la haga querer vivir de nuevo. Marco sostuvo la mano fría de Daniela. «La tiene a mis hijos y me tiene a mí. La amamos. Entonces, ¿por qué está aquí?» Marco contó toda la historia al médico, sintiendo la vergüenza quemar su rostro con cada palabra. El doctor Castro escuchó en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación. «Señor Valdés, he tratado casos así antes. La negligencia emocional puede ser más mortal que cualquier enfermedad». Marco recibió otra llamada. Era doña Laura llorando. «Señor, los niños están muy mal. Pasaron la noche entera llorando. No han comido en 4 días y ahora tienen fiebre». La señora Carmen intentó darles papilla, pero Iker vomitó todo y Hugo está delirando. Llamando a Daniela. Marco sintió el pánico apoderarse de su pecho. «Llame al doctor Roberto inmediatamente. Estaré allí en 20 minutos». Besó a Daniela suavemente. «Mi amor, tengo que ir a buscar a nuestros hijos». Daniela despertó inmediatamente. «¿Nuestros hijos? ¿Están bien? Estarán bien cuando te vean». Marco corrió a casa como si su vida dependiera de ello. Y de hecho dependía. Encontró la mansión en completo caos. Iker estaba acostado en el sofá de la sala, pálido y apático, mientras Hugo lloraba convulsivamente en el regazo de la niñera. El doctor Roberto Castro acababa de llegar y examinaba a los niños con expresión grave. «Marco», dijo el médico sombríamente, «están en estado crítico de desnutrición y deshidratación. Necesitan ser hospitalizados de inmediato». «No»,
dijo Marco con firmeza. Necesitan a Daniela. Iré a buscarla ahora. Marco, sea sensato. Estos niños pueden morir. Morirán si no traemos a Daniela de vuelta. Doctor, usted mismo dijo que su trauma era emocional. La cura también debe ser emocional. Iker levantó la cabeza débilmente al oír la conversación. «Papá, ¿encontraste a Daniela?» Marco se arrodilló junto a su hijo. «La encontré, mi amor. Viene a casa. ¿Se quedará para siempre?» «Se quedará para siempre». Marco regresó al hospital. Daniela estaba despierta y vestida con la ropa que él le había traído. Un vestido sencillo pero bonito, que realzaba su belleza natural. «¿Lista para ir a casa?» sí preguntó. «Marco, ¿y si no me perdonan por haberme ido?» «Daniela, aún no entiendes, ¿verdad? No te fuiste. Fuiste expulsada. Ellos saben la diferencia». Durante el trayecto a casa en el SUV Volvo XC90, Marco le contó sobre el estado de los niños. Daniela lloró, culpándose por haber causado tanto sufrimiento. «Debí haber sido más fuerte. Debí haber enfrentado a tu madre. Fuiste forzada a una situación imposible. Cualquier persona habría reaccionado como tú. Cuando el coche se detuvo frente a la mansión, Daniela dudó. «Marco, tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que esto sea un sueño. De que vaya a despertar sola en mi apartamento vacío». Marco sostuvo su rostro entre sus manos. «Daniela, mírame. Eres la mujer que amo. Eres la madre que mis hijos eligieron. Eres real. Nuestro amor es real y nuestra familia será real». Entraron por la puerta principal, no más por la entrada de servicio, como cuando Daniela era solo una empleada. La diferencia simbólica no le pasó desapercibida. En la sala, Iker y Hugo se levantaron con la poca energía que les quedaba y corrieron a abrazarla. «Mamá Daniela», gritaron, y el sonido fue el mejor medicamento. «Volviste, volviste». Daniela lo sostuvo con toda su fuerza, sollozando de alivio y felicidad. «¿Nunca más te irás?», le preguntó Iker. «Nunca más», respondió Daniela, acariciando el cabello del niño. «¿Y vas a contarnos historias todas las noches?», preguntó Hugo. «¿Y harás el desayuno para nosotros todos los días?», agregó Iker. «Todos los días. ¿Y si la abuela Carmen te vuelve a hacer enojar?». Daniela miró por encima del hombro y vio a doña Carmen parada en la entrada de la sala, observando la escena con lágrimas en los ojos. «La abuela Carmen los ama», dijo Daniela diplomáticamente. «A veces los adultos hacen cosas malas cuando tienen miedo de perder a las personas que aman». Doña Carmen se acercó lentamente. Su postura altiva había desaparecido completamente, sustituida por algo que parecía un arrepentimiento genuino. «Daniela», dijo con voz quebrada, yo necesito pedirte disculpas. Mis nietos tienen razón. Fui cruel contigo». Daniela le tendió la mano. «Abuela Carmen, por favor». Doña Carmen la interrumpió. «Llámame abuela Carmen y perdóname. Vi a mis nietos casi morir de tristeza estos 4 días y me di cuenta de que no eres una amenaza para nuestra familia. Eres nuestra familia». Daniela le tendió la mano. «Abuela Carmen, nunca quise sustituir la memoria de su madre. Solo quiero amarlos. Lo sé ahora. Y sé que Silvana aprobaría nuestra elección». Marco observaba la escena con el corazón desbordante. El doctor Roberto, que se había quedado discretamente en un rincón de la sala, se acercó para examinar a los niños nuevamente. «Señor Valdés», susurró, «la medicina ha sido aplicada. Están curados». Unas horas más tarde, Daniela estaba en la cocina preparando una sopa, y los gemelos se sentaron en el mostrador observándola. «Mamá Daniela, tu sopa es la mejor de todas. Te extrañamos. Mamá volvió para cuidarnos». Daniela se volvió hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. «Niños, ustedes salvaron mi vida tanto como yo salvé la de ustedes. Yo estaba muy triste y sola y ustedes me dieron una razón para ser feliz de nuevo, igual que tú hiciste con nosotros», observó Iker con sabiduría de niño. Marco abrazó a Daniela por detrás mientras ella servía la sopa. «Nuestros hijos son muy listos». «Nuestros hijos», repitió Daniela, saboreando las palabras. «Me gusta cómo suena eso». Doña Carmen observaba todo desde un rincón de la cocina.
dándose cuenta de algo que su terquedad casi había destruido. Aquella mujer simple había creado más amor, alegría y unión en aquella familia en pocos meses, de lo que años de riqueza y estatus social habían conseguido. Esa noche, por primera vez en 4 días, Iker y Hugo comieron una comida completa, se bañaron sin resistencia y durmieron tranquilamente en sus camas. Y por primera vez en 3 años, la familia Valdés estaba completa nuevamente. 2 años habían transformado completamente la mansión de los Valdés. La casa que un día fue un mausoleo silencioso, ahora palpitaba con vida, risas y la energía contagiosa de una familia verdaderamente feliz. Iker y Hugo, ahora con 7 años, eran reconocidos en la escuela como los niños más comunicativos y amorosos de la clase. Los profesores comentaban cómo hablaban con cariño de la mamá, Daniela, y de cuánto se enorgullecían de la familia que habían construido. Y el amor no terminó allí. Daniela estaba embarazada de 6 meses, esperando una niña que, por decisión unánime, se llamaría Milagros, honrando el nombre que había elegido para su primera hija perdida. Vamos a enseñarle todo sobre el mundo, dijo Iker, acariciando el vientre de Daniela. ¿Vamos a enseñarle a andar en bicicleta?, le preguntó Hugo solemnemente. ¿A nadar? A hacer castillos de arena. Y la vamos a proteger de cualquier persona mala, agregó Iker con la seriedad de quien había aprendido temprano sobre las dificultades de la vida. Marco observaba la escena desde el porche, sintiendo el pecho explotar de gratitud. En sus brazos sostenía un sobre que había llegado por la mañana, la invitación oficial para la ceremonia religiosa de boda que se llevaría a cabo esa tarde. Después de 2 años de unión civil, Daniela había insistido en una celebración en la iglesia, queriendo bendecir oficialmente la familia que construyeron juntos. «Papá», corrió Iker hasta él, «¿estás nervioso por casarte con mamá de nuevo?» Marco se rió. «Un poco. Es importante casarse bien con la mujer de nuestra vida. Pero ya están casados», observó Hugo confuso. «En el papel. Sí, pero hoy vamos a prometer delante de Dios que nos amaremos para siempre. Igual que le prometiste a nuestra primera mamá». La pregunta podría ser dolorosa, pero Marco había aprendido a lidiar con la memoria de Silvana de forma saludable, especialmente con la ayuda de Daniela. Parecido, sí, pero cada amor es único. Hugo, yo amé a tu primera mamá de una manera especial y ahora amo a la mamá Daniela de otra manera especial. ¿Y hay espacio en tu corazón para los 2 amores?, preguntó Iker. El corazón crece cuando necesita amar a más personas, igual que el corazón de ustedes creció para amar a mamá Daniela, sin disminuir el amor por la primera mamá. Los niños asintieron, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Incluso la abuela Carmen se había transformado. Dejó de lado su arrogancia, dedicándose a ser una abuela cariñosa. Más que eso, doña Carmen se dio cuenta de que Daniela trataba a Iker y Hugo no como hijastros, sino como hijos de corazón. Nunca intentó borrar la memoria de Silvana, al contrario. Incentivaba a los niños a recordar a su primera madre con cariño mientras construían nuevos recuerdos con ella. «Abuela Carmen», Hugo corrió hacia ella, «vas a llorar en la boda, igual que las abuelas de las películas». «Probablemente», admitió ella sonriendo, «pero serán lágrimas de felicidad». La mañana pasó rápidamente con los preparativos. Daniela estaba radiante en su vestido sencillo, pero elegante, escogido para acomodar cómodamente su embarazo de 6 meses. Iker y Hugo vestían pequeños trajes iguales, orgullosos del papel de hombres de honor, que Marco había creado especialmente para ellos. Cuando la familia Valdés se dirigió a la iglesia, Marco observó a su prometida y a sus hijos. No había riqueza que pudiera comprar ese momento. Daniela al lado sonreía, sintiendo a su pequeña Milagros patear. El bebé que había perdido le había dado el nombre a la hija que llegaba, y la pérdida de sus hijos le había traído a Iker y Hugo. Era una hermosa e irónica bendición. Al ver a Daniela entrar en la iglesia, acompañada por Iker y Hugo,
que caminaban con un cartel que decía «Nuestra mamá está volviendo». Marcos se sintió un hombre completo. Se casó con Daniela no como un arreglo o una necesidad, sino porque ella era el latido de su corazón y el pegamento de su familia. En el altar, sus promesas fueron más que palabras. Fueron la confirmación de una cura que se había operado. Después del «sí, quiero», el doctor Roberto Castro sonrió. Desde la primera fila como un aceno de aprobación, la familia Valdés había aprendido la lección más importante de la vida, que el amor verdadero no sustituye pérdidas, sino que crea nuevas posibilidades que a veces las personas correctas llegan disfrazadas de simples empleadas y que los milagros más bonitos suceden cuando corazones rotos se permiten amar de nuevo. Iker, Hugo y Milagros crecerían sabiendo que familia no se define solo por sangre, sino por amor, dedicación y por la disposición de curar juntos las heridas que la vida inevitablemente causa. Y Daniela finalmente comprendió que no había perdido una hija en el pasado. El destino simplemente había guardado su maternidad para el momento correcto, cuando 3 corazones huérfanos de amor maternal la estaban esperando. En la mansión de San Isidro, el silencio nunca más regresó. Y cuando regresara, sería solo el silencio sagrado de una familia durmiendo en paz, sabiendo que sería despertada por risas, conversaciones y por la certeza absoluta de que el amor había vencido todas las batallas que importaban. ¿Y tú? ¿Crees que existe una conexión inexplicable entre almas que necesitan curarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede ser más poderoso que todo el dinero del mundo? Cuenta tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más emocionantes. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te aguarda.